Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hablar de Israel. Israel por estos días está teniendo muchas polémicas, ya saben, por las protestas con reformas políticas que se vienen haciendo. Vamos a hablar un poco de eso, pero también de otra noticia que comenzó a circular que tiene que ver con la figura de Jesús y su mensaje y una presunta prohibición a todas las personas que quieran hablar sobre este tema allá en Israel. Tendrían un castigo, una penalización a todo aquel que difunda el mensaje de Jesús. Vamos a estar charlando de todo esto, a ver qué tan verídico puede ser y sobre todo qué habría detrás de esta situación. Por acá tengo las noticias. Lo primero es lo que viene pasando, ¿no?, con Benjamín Netanyahu y las protestas. Las calles de Israel frenan polémica reforma judicial. Las masivas protestas que en las últimas 48 horas derivaron en una parálisis casi total del país obligaron al primer ministro Netanyahu a recular sobre las propuestas, ¿no?, las reformas que no le gustó a las personas. La crisis que desató su insistencia de reformar el sistema judicial israelí a como de lugar, lo que llevó a que durante los últimos 3 meses haya protestas masivas, cerca de 1 millón de personas presionando por el golpe a la democracia. ¿Qué significa este proyecto? El primer ministro del Estado judío, Benjamín Netanyahu, tuvo que recular este lunes en sus intenciones, aunque lo hizo parcialmente, es decir, no reculó del todo. Van a tirar para adelante, quizás modifiquen algo. Si bien la situación era insensible, pues solo en las últimas 48 horas Jerusalén y Tel Aviv se paralizaron por las masivas manifestaciones y hasta se habló de un paro general en todo Israel. El gobierno del ultraderechista aún tiene entre sus cálculos llegar a un acuerdo político que le permita mantener viva su reforma judicial. En una declaración radiotelevisada en horario prime de los canales israelíes, Netanyahu anunció que le ponía pausa temporal a su polémica norma. Por responsabilidad nacional decidí suspender la segunda y tercera lectura de la ley de elección de jueces en esta sesión de la Knesset Parlamento para dar tiempo a tratar de llegar a un acuerdo amplio en preparación para la legislación durante la próxima sesión parlamentaria, dijo el primer ministro. El parlamento israelí entrará en receso todo el mes de abril por la Pascua judía y el gobierno aprovechó para darse plazo hasta la pausa del verano en julio con el fin de hacer los ajustes necesarios a la reforma, vista por la oposición y amplios sectores sociales como una amenaza para la democracia porque socava la independencia de la justicia. El primer ministro mantuvo reuniones todo este lunes con sus socios de coalición, con los que acordó retrasar la transmisión de las leyes que conforman la reforma judicial a después del receso parlamentario, incluido el proyecto de ley de elección de jueces que da al gobierno control casi total sobre el comité de elección, cuya aprobación definitiva estaba prevista para esta misma semana. ¿Cuándo es posible prevenir una guerra fratricida con negociaciones? Yo, como primer ministro, me tomo un tiempo para negociar, afirmó Netanyahu. Sin embargo, el primer ministro insistió en la necesidad de acometer una amplia reforma del sistema judicial, aunque por primera vez en 3 meses se mostró dispuesto a negociar con la oposición. A la gente en general no le gustó para nada las reformas, todo lo que se propuso en el tema judicial en Israel. Se sabe que Netanyahu ha sido muy criticado porque, como bien se le conoce, es ultraderechista, es un judío ultraortodoxo y pocas veces da su brazo a torcer. Aquí tuvo que recular un poco porque las protestas han sido muy fuertes, como pocas veces se ha visto en Israel, y ahí él tiene que comenzar a negociar un poco, pero de todas maneras, como ya lo ha manifestado, esas reformas judiciales van porque van. Quizá las van a maquillar un poquito nada más. Insistimos en la necesidad de realizar las correcciones necesarias en el ordenamiento jurídico y daremos la oportunidad de lograr un amplio consenso, dijo Netanyahu, quien tiene 3 juicios abiertos por corrupción. Bueno, como casi todos los políticos del mundo.
Además, tumbó el domingo a su ministro de Defensa, Yoav Gallant, después de que éste se pronunciara a favor de frenar la reforma ante la protesta social que ha provocado, la cual incluso llevó a miles de reservistas a negarse a servir. Un peligro real e inminente para la seguridad de Israel. Como respuesta, casi 1 millón de israelíes salió en la noche del domingo a las calles, sobre todo en Tel Aviv, en protestas improvisadas que se convocaron rápidamente por redes sociales, después de 13 semanas consecutivas de manifestaciones desde que se anunciara la reforma. Y este lunes, además, se hizo un llamado a una huelga general por parte de la Unión General de Trabajadores, el principal sindicato de Israel, que fue seguida por universidades, bancos, la compañía eléctrica, cadenas de restaurantes como McDonald's, ayuntamientos y hospitales. Es decir, queridos amigos, la gente en Israel está berraca, no le gustó para nada la propuesta del señor Netanyahu y van a tener que ajustar las cosas para que las protestas cesen. Así que vamos a ver en las próximas semanas qué cambios hacen para poder de alguna forma adormecer ese clamor popular. Y al final ellos terminarán ejecutando las políticas de esta reforma judicial. Entonces, bueno, hay que estar pendientes en el corto plazo en Israel a ver qué sucede con todo esto. Lo que sabemos es que estas decisiones políticas tienen un trasfondo, podríamos decirlo, religioso. Ya sabemos que Israel es considerado por ellos mismos y la creencia en general de la humanidad como ese pueblo elegido. Y todos los movimientos que ellos hacen, políticos, militares, económicos, tienen que ver con mandatos divinos. Israel se viene preparando desde 1948, donde en ese momento establecen su estado, para alzarse como una nación poderosa, ¿no? Como esa nación elegida, reconstruir su templo y coronar a su Mesías esperado. Todos estos movimientos, téngalo por seguro que tienen que ver con eso. Reformas políticas, reformas judiciales, reformas económicas, absolutamente todo está enfocado en su plan, porque día y noche han venido trabajando los altos jerarcas y la casta, la élite judía, para lograr su propósito redactado en las 24 actas de los protocolos de Sión. Así que esta noticia no se aleja de esa realidad. Y usted se preguntará, bueno, ¿y por qué la gente protesta? Bueno, lo que pasa es que cuando se habla del plan sionista, no necesariamente es todo el pueblo de Israel. Hay personas que no están de acuerdo con esa élite judía y manifiestan su descontento. Sin embargo, la élite judía va a hacer todo lo posible para que al final ellos terminen aceptando estas reformas y bueno, Israel se siga levantando como nación, como ese cuerno pequeño, como anunció Daniel en el Antiguo Testamento, que va creciendo y tiene boca como de hombre y habla grandes cosas, ¿no? Pero ese símbolo de que hablará grandes cosas se completará con la llegada de su Mesías. Así que siguen preparando el terreno, pero en medio de esa polémica ha surgido otra, que es esta que tengo por acá. Proponen en Israel una ley que tipifica como delito compartir el evangelio, que es el mensaje de Jesús. Vamos a ver qué nos dice por acá. 2 diputados del Knesset o Parlamento israelí han presentado una propuesta de ley que convertiría en delito la evangelización. No es que la propuesta tenga muchas posibilidades de salir adelante, pero muchos observadores han visto en la propuesta un síntoma preocupante de radicalización en el lugar, precisamente donde nació y murió Jesucristo, llamado por los cristianos Tierra Santa. 2 diputados presentaron un proyecto de ley la semana pasada que prohibiría cualquier intento de hablar de Jesús a la gente bajo pena de prisión. Ojo, porque esto, de llegar a ser una realidad confirmada, sería una persecución, ¿no?, a esa expresión libre de la fe en las personas pues, que viven en ese territorio. Algunos dicen que parte de esas protestas tienen que ver con estas medidas que, bueno, de forma pública, ¿no?, en los canales oficiales no salen, pero se ha denunciado que esto podría ser una realidad. Para el gobierno de Benjamín Netanyahu, ya asediado por acusaciones de corrupción, sería una verdadera catástrofe que este proyecto tuviera algún apoyo, ya que uno de los grupos más cercanos al primer ministro fuera de Israel son precisamente los evangélicos en Estados Unidos, más de 60 millones, 600 a escala mundial.
El ex embajador de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, Sam Brownback, quien sirvió durante la administración Trump, es el primer líder estadounidense en advertir públicamente que este nuevo proyecto de ley representa una amenaza masiva para la libertad de expresión, los derechos humanos y la libertad religiosa. La legislación prohibiría todos los esfuerzos de personas de una fe que, en cualquier forma, quieran discutir o tratar de persuadir a personas de otras religiones para que consideren cambiar sus creencias religiosas actuales, so pena de incurrir en un delito castigado con 1 año de cárcel. Si la conversación es con un menor, la sanción sería de 2 años de prisión. Imagínense ustedes si esto llegase a aprobarse, ¿no? Todas las personas que sean escuchadas hablando del evangelio, del mensaje de Jesús, comenzarían a ser perseguidas y los que sean capturados tendrían 1 año de cárcel. Si es con un menor, si le están enseñando o compartiendo el evangelio a una persona menor de edad, serían 2 años de cárcel. Es impresionante porque sería al estilo, ¿no?, de las viejas persecuciones o inquisiciones de la Edad Media. Bueno, en esa época era con cárcel, con torturas y también con asesinato para todo aquel que profesara una fe distinta a la de la iglesia, ¿no? Les decían herejes, brujos, bueno, una cantidad de persecuciones. Y uno pensaría que como humanidad ya dejamos hace mucho tiempo esa inquisición, pero eso continúa, ¿no? Ese sesgo a la información, ese señalamiento, esa persecución ante ideas distintas al sistema impuesto, aún se persigue, pero de otras formas, no tan violento, pero aún se intenta silenciar. Bueno, también en algunos casos se sigue empleando la violencia. Seguimos acá ampliando la noticia sobre los 2 diputados que propusieron esa ley. Y lo que pretende es criminalizar cualquier forma de anuncio sobre Jesús, o como llaman allá, Yeshua, reforzando una ley ya existente. Se prevé penas de prisión de 1 o 2 años. Vicario patriarcal. El clima general es preocupante en círculo vicioso que implica a israelíes y palestinos temor por posibles repercusiones incluso en las peregrinaciones. William Shamoli, vicario general del Patriarcado Latino en Jerusalén, no oculta su preocupación por el proyecto de ley propuesto por 2 diputados israelíes cercanos a la derecha radical que criminaliza la evangelización cristiana. La derecha radical es la de Netanyahu. Un texto, subrayó el prelado, que va en contra de la libertad de conciencia en un solo sentido, porque en el pasado hubo muchos casos de cristianos, sobre todo de países de la antigua Unión Soviética, que se convirtieron al judaísmo por convicción o por conveniencia, y a nadie se le ocurrió proponer un texto legislativo para impedirlo, es decir, no fueron perseguidos como lo que pretende esta ley. La semana pasada los 2 diputados son Moshe Gafni y Jacob Asher, que son los diputados de Knesset, que es el parlamento israelí, que es el mismo que ha estado en el ojo del huracán por el tema de las reformas judiciales. Por eso se ha dicho de que todo esto tiene que ver. En parte, las protestas son por reformas judiciales, que la gente no está de acuerdo, y también se dice que este proyecto que está debajo de la mesa, que no se habla abiertamente en los medios de comunicación, también se ha propuesto y no le ha gustado a mucha gente. Ya sabemos que, si bien en general el pueblo de Israel no considera a Jesús como un Mesías, y hay una gran parte que lo detesta, lo señala, y no quieren saber absolutamente nada, porque lo han visto como un falso profeta, como un mentiroso. Hay una parte del pueblo de Israel que quizás no lo considera como Mesías, pero sí consideran sus enseñanzas como algo válido, ¿no? Como algo que es importante, y lo ven como un mensajero, como un personaje que aportó. Y a eso se les conoce en algunos casos como judíos mesiánicos. Incluso algunos sí que consideran a Jesús como un Mesías, y a eso se les llama judíos mesiánicos. Es una pequeña parte, pero los hay. Entonces se dice que en parte las protestas son por esto. En el código israelí ya existía una especie de ley antimisionaria. Bueno, esto es desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, si usted indaga, hay leyes
que Jehová le entregó a Moisés para, bueno, compartirla con el pueblo, donde los falsos profetas o personajes que fuesen enseñando al pueblo una doctrina distinta o adoración a otros dioses debían ser castigados, apedreados y sentenciados. Eso desde el Antiguo Testamento, desde esas leyes está. Entonces no es extraño que dentro de las leyes políticas actuales que tengan que ver con el tema religioso, pues se sigan aplicando las leyes, estas leyes desde la antigüedad. ¿En qué consistía esta ley antimisionaria? Que castigaba al cristiano culpable de proselitismo, señaló Mons. Estaba dirigida a los que intentaban bautizar a un judío, sobre todo si éste tenía intereses económicos o laborales en la institución donde se producía su conversión. Continuó, por ejemplo, un empleado judío de un hospital católico que se convierte, y añadió, ahora la ley se consolidaría, se reforzaría y castigaría cualquier actividad aunque no haya vínculos, además de duplicar la pena aplicarse no solo a los cristianos. Entonces sería también, imagino, no aplicaría a musulmanes, a hindúes y cualquier otra religión que se intente difundir en territorio israelí. Cualquiera de esas sería penalizada con 1 año o 2 si es a un menor de edad. Según Al Israel News, el primer objetivo es hacer ilegal que los seguidores de Jesús expliquen por qué se le considera a la vez el Mesías y Dios, con la esperanza de que los israelíes consideren la posibilidad de seguirlo. Los promotores de la norma son 2 miembros de Knesset, Moshe Gafni y Jacob Asher, afines al ala judía ultraortodoxa. Estos son los que para ellos pues la ley es inamovible, la ley de la Torá o la ley judía. Y son miembros del judaísmo unido a la Torá. Es decir, esta gente cumple la Torá a rajatabla. Son extremistas. El texto titulado Prohibición de incitar a la conversión religiosa modificaría la ley penal israelí de 1977, previendo hasta 1 año de cárcel en caso de intento de conversión, pena que se eleva hasta 2 años si la persona es menor. Lo preocupante, continuó Mons Shomali, es el clima general en Tierra Santa en las últimas semanas. La violencia, los muertos, que ya son 14 en el lado israelí, más de 85 entre los palestinos, una cifra que sigue aumentando. La violencia produce violencia, un círculo vicioso que provoca represalias por ambas partes. Esperemos que no se produzca una nueva escalada durante el Ramadán, el mes sagrado de ayuno y oración, advirtió. Nos encaminamos hacia tiempos difíciles, dijo el vicario patriarcal, pero rezamos y esperamos. El primer paso es una solución justa para la cuestión israelí-palestina y para Jerusalén. Después se espera que los peregrinos sigan viniendo, porque son un elemento esencial de nuestra vida. Bueno, la cosa en Israel está bastante caliente desde el punto de vista político y religioso. Acá pues se acrecienta esa disputa religiosa que es milenaria y que bueno, ellos en su postura de pueblo elegido van a defender esto hasta las últimas consecuencias. No van a permitir que corrientes religiosas ajenas se impongan en su territorio. Y si tienen que hacer leyes de estas para meter gente presa, lo van a hacer. Y esto se va a empeorar en la medida que pasen estos años que vienen. Cuanto más se acerque el tiempo de la venida de su Mesías, más se impondrá la ley del Antiguo Testamento. Y aquellos ortodoxos, aquella raza pura de la élite que ha fraguado este plan desde la antigüedad, lo van a ejecutar con mano de hierro. Y esto vamos a ver hasta dónde va a parar, porque las persecuciones para aquellos que piensen distinto en el marco del nuevo orden mundial van a ser 70 veces peor. Bueno, en torno a esta noticia que uno podría decir, bueno, todo esto podría ser falso porque en los medios oficiales no sale. Me compartieron un video de un rabino muy famoso en YouTube, que es este señor que está acá. Y él habla precisamente de esta ley que se quiere comenzar a implementar en Israel desde algunos personajes del parlamento encabezados por los 2 señores que mencionábamos ahorita. Vamos a escuchar lo que dice este rabino y vamos a comentarlo también. En Israel se está a punto de aprobar una ley
por medio del Knesset, o sea, lo que es como la Cámara de Diputados y Senadores, una ley que prohíba hablar de Yahshua HaMashiach y de su bendita palabra, de su Besorá. Tú lo has conocido como Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Si una persona le habla a otra, una persona adulta le habla a otra de Yahshua y su bendito Evangelio, para que se entienda, es 1 año de prisión. Si una persona adulta le habla a un menor de edad, aunque tenga ya 17 años y medio, o sea, ya casi un joven prácticamente, no un niño, sino un joven, la pena de cárcel se duplica a 2 años. Bueno, aquí ya cuando lo dice un rabino, y más con la reputación que tiene este señor, porque no recuerdo el nombre, pero tiene su canal de YouTube, es muy famoso por la forma en que él comparte, ¿no?, las leyes judías. Obviamente profesa el judaísmo. Y es una persona que está muy informada sobre las cosas que pasan en Israel, sobre todo las cosas de tipo religioso. Y él aquí está confirmando esta propuesta, porque esto todavía no es una realidad, es solo una propuesta que no ha sentado bien en muchas personas. Pero aquí lo que se está confirmando es que realmente la propuesta existe y fue colocada en el Parlamento, en el Knesset, para ser debatida, y que si esto llegase a un acuerdo, se aprobaría y comenzaría a regir. Por lo tanto, que en el momento que eso comience a regir, a partir de ahí, toda persona sorprendida enseñando el mensaje de Jesús va presa. Inmediatamente se va para la cárcel. Ahora imagínense si esto llegase a aprobar, lo que sucedería allí. Habrían protestas, habría violencia, habrían por supuesto muchas personas que se las llevarían a la cárcel. Esto sería un escándalo, incluso a nivel mundial, porque es algo que iría en contra, como decía una parte de la nota, de los derechos humanos, de la libre expresión religiosa. Bueno, esto sería un caos total. Hermanos, ¿a qué te suena esto? Exacto, al libro de los Hechos. Cuando Yohanan, Kefas y Yohanan, Pedro y Juan fueron encarcelados por hablar del nombre bendito de Yahshua. Es lo mismo que está sucediendo ahora. Y entonces hoy en la mañana yo les mandaba unas noticias a la Keilah local y mundial de Gozo y Paz, que en Israel ya quieren apoyar esta ley, o sea, aprobarla, y que ya se lleve a cabo lo más pronto posible. Sin embargo, son rabinadas, perdónenme la expresión. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque son rabinadas porque hoy les mandé 2 fotografías de libros de la amada casa de Judá, a la cual bendigo, pero de los líderes. O sea, Yahshua no tuvo problema con el pueblo lo amaba, las multitudes lo amaban. Es evidente que este señor es muy afín al mensaje de Yahshua, como llaman ellos, Yahshua HaMashiach. Es muy afín al mensaje de Jesús, lo considera como un gran aporte a la humanidad, lo considera como un personaje importante, y esta es de la parte de esos judíos o personas que profesan el judaísmo que sí consideran a Jesús como alguien que realmente aportó algo positivo al pueblo de Israel. Distinto pues a la casta, la élite judía, esa raza pura que han querido borrar todo rastro de Jesús de la historia, no solamente de Israel, sino del mundo. ¿Y por qué? Bueno, porque el trasfondo de esto es que Jesús, como ese hombre que encarnó al Cristo, como el vástago hijo del Altísimo, vino a denunciar el programa oscuro, la simiente de esa serpiente cuya base principal estaba en ese territorio. Entonces él los denunció, los desnudó. Jesús, a pesar de haber nacido allá, pues no tenía genética judía ni nada de esto, porque sus padres, como lo he dicho en otros videos, no eran ni siquiera terrestres. Entonces el plan de la luz se encarnó en Jesús para denunciarlos y además de esto entregar a la humanidad herramientas espirituales para su avance y mostrarle también a la humanidad la falsedad del Dios del Antiguo Testamento. Eso como a grosso modo. Entonces, claro, el pueblo que fue elegido por este Dios no iba a permitir que Jesús pues
hiciera todo esto y ellos se iban a quedar con los brazos cruzados. Hicieron todo un complot para perseguirlo y para crucificarlo, para asesinarlo, como al fin sucedió. Y a partir de ahí se ha hecho una campaña para desacreditar el mensaje de Jesús, para denigrar su imagen. Y bueno, todas las estratagemas que se han hecho en contra de ese mensaje. Crear religiones alrededor de él, difamaciones, investigaciones científicas para argumentar que no existió o que la historia no fue como la contaron, o han manipulado el mensaje, los evangelios en las traducciones. Es decir, se ha hecho todo lo posible para destruir el legado de Jesús. Y esta ley es una estratagema más para atacar ese mensaje. Ellos harán todo lo que esté a su alcance. Y en la medida, como lo decía ahora, que se vaya acercando el tiempo de su Mesías, esto se va a empeorar. Los líderes religiosos, igual que ahora, es el problema. Y entonces en uno de los libros judíos, que muchos a veces, yo tengo todos esos libros, pero no los tengo para basarme a ellos, sino para demostrar cuando hay algo, decirle, mira, aquí dice esto. Y entonces en la Gemara y demás, pues por ejemplo dicen, es bueno mentir. No, pero el eterno Yahweh dice que no hay que mentir. El padre de la mentira es Satanás. Yahshua HaMashiach nos dice que tú sí sea sí y tú no sea no, porque lo demás viene del demonio. Entonces, hermanos, eso se llama hipocresía. Son hipócritas. ¿Por qué los líderes religiosos de Israel? No todos, pero la mayoría. ¿Por qué? Vamos a festejar la fiesta de los panes sin levadura y ahí les da un palazo, ¿no? Es una persona que considera el mensaje de Jesús, pero a su vez cree en Jehová. Y es lo que hemos dicho siempre acá. No importa si usted cree en Jehová porque considere que es el Dios verdadero. Aquí lo que importa son sus acciones. Si este señor, a pesar de que profesa el judaísmo, pero un judaísmo cercano también al mensaje de Jesús, dentro de él aplica ese conocimiento para ser un mejor ser humano, no le hace daño a nadie, ese es un ser humano en proceso de avance. Y eso es lo que realmente importa. ¿Dónde están realmente los que sirven al programa oscuro, que pertenecen a esa herencia, a ese pueblo antiguo? Bueno, son los amos del mundo, los que están detrás de las grandes potencias multinacionales, grandes bancos, han estado detrás de guerras y de todo tipo de artimañas para controlar el mundo. Los integrantes de esas castas puras, de esa raza pura, entre comillas, no son aquellos que usted ve en la televisión con el gorrito negro, la bata negra y las patillas alargadas. No, eso es un estilo o una apariencia religiosa de ciertos rabinos que, bueno, pueden estar o no de acuerdo con esta élite que opera detrás de las sombras. Los que realmente controlan el mundo están en los más altos puestos de poder. Y aunque usted no los vea con esos atuendos judíos, pertenecen a esa raza. Y esos son los que controlan. Este señor es un religioso que tiene unas ideas del judaísmo un poco controversiales, ¿no? Si se comparan con el judaísmo más ortodoxo. Y él lo que está haciendo aquí en este video es denunciar esa ley que se pretende legalizar en Israel. Trata de vivir una vida sin levadura, sin pecado. Y lo vamos a ver en las fiestas una vez más, un repaso, que la hipocresía es levadura, o la levadura equivale a hipocresía. Guardaos de la levadura de los fariseos, dice Yahshua. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Es decir, penar a alguien porque hable del Salvador del mundo, del Creador del cielo y la tierra, del que derramó su sangre por nosotros, y sin embargo ellos sí pueden poner en sus libros cantidad de transgresiones a la bendita Torah. Eso se llama hipocresía. Por eso dije y lo sostengo como hijo y siervo del Eterno. Son rabinadas, son inventos de hombres. Y eso es lo que Yahshua HaMashiach todo el tiempo estuvo confrontando. Bueno, ahí está, el Señor denuncia esta situación y le llama rabinadas, invenciones de hombres, estas cosas que se inventan los líderes religiosos allí para imponer esa visión ortodoxa de ese pueblo elegido. Estas dos noticias que acabo de compartir parecerían aisladas, aunque como lo decía, muchas personas consideran que
tienen que ver con la misma situación de protestas y descontento en Israel. Y desde mi punto de vista considero que así es. Tiene que ver con lo mismo, solo que una es pública y la otra, como es mucho más polémica, imagínense si esto se dijera por los noticieros. Enseguida pues el mundo cristiano pegaría el grito en el cielo. Entonces esto se maneja debajo de la mesa. Y esto no es una situación nueva. Ahorita hacía como un recuento de algunas de las estratagemas que se han hecho en contra de ese mensaje de Jesús. Pero en la historia se han hecho muchos sínodos y reuniones religiosas donde de los libros de ese pueblo se han sacado todo vestigio del mensaje de Jesús. Se ha desligado la doctrina más ortodoxa judía de cualquier influencia del evangelio o mensaje de Jesús. Ellos no quieren saber nada de eso. Los más cerrados, ¿no?, en su creencia. No quieren nada que huela a Jesús. Y en la medida que ellos puedan evitar que su pueblo tenga contacto con ese mensaje, van a inventarse cualquier ley, cualquier estrategia para que ese mensaje nunca llegue a su pueblo y desde la visión de ellos, ese pueblo se contamine con un mensaje ajeno o con un Dios ajeno a su doctrina religiosa. Lo vimos desde el Antiguo Testamento. Cualquier pueblo con una doctrina ajena que intentara contaminar al pueblo de Israel era arrasado por mandato de Jehová. Y bueno, ya sabemos todas las historias del Antiguo Testamento. ¿Qué va a ocurrir de aquí en adelante? Quizás esta ley se apruebe o quizás de momento no. Pero lo que sí va a suceder en el momento cuando el advenimiento de su Mesías se acerque y la cristalización de ese gobierno totalitario comience a ser una realidad, la persecución para las personas que piensen distinto a la nueva religión global que va a estar basada en el judaísmo, esas personas van a ser perseguidas, van a ser sometidas a las leyes del nuevo orden mundial porque estará prohibido profesar algo diferente. Quizás estas leyes que están promoviendo son como el preámbulo de lo que viene. Porque cuando esté montado el anticristo, en el mundo solo se podrá adorar a su Dios. Solo se podrá profesar su religión. Y todos aquellos que no consideren eso serán perseguidos, encerrados y también asesinados. Dice la profecía de los 9 tiempos que la nueva religión global por muchos será aceptada debido a las amenazas del carnicero. Ahí lo dice la profecía. Esa nueva religión muchos la aceptarán porque tendrá un mensaje que cautivará, pero por otros será rechazada. Y la única forma de que la acepten es con amenazas de muerte o amenazas de algún tipo de juicio o de sentencia en su contra. Entonces, si a mí me van a meter preso, alguien dirá, bueno, yo mejor aquí agacho la cabeza porque no quiero irme para la cárcel o no quiero que me persigan o que me asesinen. Y así esa nueva religión entrará con sangre, como ha sucedido en el pasado con muchas otras ideas o doctrinas que se han impuesto a la fuerza. Y esta noticia lo que nos está mostrando es que se busca imponer a la fuerza el criterio de esa única creencia en ese territorio. Es algo que podría recrudecerse en los próximos años. Esas persecuciones anunciadas proféticamente podrían comenzar a ser una realidad desafortunadamente. Son noticias que circulan y que en los grandes medios de comunicación no les dan eco. ¿Por qué? Porque esos grandes medios de comunicación trabajan para los mismos que buscan imponer estas leyes. Recordemos que ese programa oscuro, esa simiente de esa serpiente antigua controla el mundo y hará todo lo posible para destruir el mensaje y el plan que proviene de la luz. Pero al final no lo conseguirán porque ese mensaje de la verdad se logrará imponer, porque ese mensaje siempre ha buscado impulsar y despertar los corazones humanos. Y eso al final es lo que va a prevalecer. Quería compartir con ustedes esta noticia. Quiero saber su opinión en los comentarios. Si les gustó este video, les agradecería su like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a muchas más personas. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima ocasión.